Y estamos de regreso con el consumidor y nos acompaña el doctor Francisco Bonet, quien es nefrólogo, y con él vamos a tratar este tema tan interesante de cálculos renales. Doctor, un placer tenerlo en el programa y un poco hablar acerca de esto, que es tan común en la República, en el mundo, el tema de los cálculos renales. Doctor, ¿qué es esto de cálculos renales? Bien, gracias por la invitación. Sí. Es un buen momento para hablar sobre los cálculos renales porque en esta época de verano y de calor viene la principal fuente de formación de cálculo, que es la deshidratación. Sí. Los cálculos se forman en los riñones, son piedras, ¿verdad? Sí. Que se entienda que cálculo piedra en los riñones, la famosa piedra. Mucha gente no entiende cálculo, piedra, sí. Piedra en los riñones. En esta época tiene dos bases para su formación los cálculos. La deshidratación, que hace que la orina se concentre, que el riñón quiera retener mucha agua, entonces se forma ahí ya, se concentran las sustancias que favorecen los cálculos, o que tú te excedas en el consumo de comida que tengan exceso de calcio principalmente. Okay. Esas son las dos bases, lo que se llama una sobresaturación en el sistema de que el riñón pueda filtrar o una deshidratación. Nuestro país como país tropical y de calor, pues es cierto, los cálculos los tenemos con gran frecuencia en nuestras personas. Nosotros hicimos una encuesta, doctor, salimos a la calle siempre y preguntamos a la gente qué provocan los cálculos renales. En esta ocasión vamos a ver qué dice el pueblo dominicano. Muy bien. Bueno, según tengo entendido, eso lo provoca el exceso de consumo de refresco, también el consumo de sal, la mucha sal. O, por ejemplo, tomar refresco, beber cerveza alcohólica. Comer con mucha sal también, la cerveza en exceso. El refresco, creo que mayormente que escucho eso, nada más refresco. La sal, la mucha sal también, provoca eso también, la sal. Tomar demasiado refresco y mucha cosa química, eso provoca la piedra en los riñones. La sal entera. Bueno, yo digo que los refrescos, los productos de botella. Bueno, yo tengo entendido que no tomar agua y beber mucho refresco y comer cosas indebidas como cosas malsanas, eso es lo que provoca cálculos en los riñones. Doctor, ¿qué le pareció? Casi unánime la gente hablaba del refresco. Yo hubiese dicho lo mismo, porque a mi entender, muchos años atrás me han dicho, no beba tanto refresco, que el refresco te da piedra en los riñones. ¿Cuál es la realidad, doctor? ¿El pueblo está a lo cierto con esto? Evidentemente es vox populi, pero no es así, no es así. Si el alto consumo de refresco te lleva más fácilmente a problemas gástricos, a gastritis, por los contenidos que tiene, la anhidrasa, esas situaciones, que a formación de cálculos. Lo que pasa también que el refresco no te hidrata de la forma adecuada. Y fue lo que mencionó una de las participantes, la falta de ingesta de agua. Si tú eres capaz de tomarte un vaso de refresco y te tomas el mismo vaso de agua luego, no vas a tener ese efecto de deshidratación. El problema es cuando sustituyen. Dice, tú sí tomas refresco, el problema es que tú tomas mucho refresco y dejaste de tomar agua. Dejaste de tomar agua. Ahí sí te puede favorecer deshidratación, que es el gran punto. Y luego ya me llamó un poco la atención, creo que primera vez que estoy escuchando lo de la sal. Porque la sal sí se relaciona a problemas de hipertensión, que si tú ingieres mucha sal, bueno, te va a dar mucha sed, vas a tomar mucha agua y te puede inducir a presión alta. En cuanto a los cálculos, no, porque es que el sodio, que es lo que tiene la sal, no forma parte de lo que son los núcleos o cristales de los cálculos, que son más bien de calcio. La gente tal vez relaciona las piedras, por eso la sal en grano y demás. Exactamente. Pero primera vez que lo escucho, miren, este tiempo. Y varias personas lo mencionan. Varias personas, más de 2 o 3 de lo que me hablaron. Pero lo de los refrescos, eso es universal. Es universal. Universal. Y se presenta tremenda lucha, ¿no? Cuando llegan a tu consulta y vienen con un adolescente de 18 años, con un cólico nefrítico, y tú le dices, la mamá, ¿verdad que no puedo tomar refresco? No, espérese, mire, es así. Tiene que hacerlo de esta manera. Usted tiene un problema ahí, serio, con el padre y la madre, porque entienden que usted le está dando un consejo. Un conflicto. Un conflicto. Ah, no, yo no lo traje para eso. Sí. Doctor, ¿cómo se presentan? ¿Cuáles son los primeros síntomas de unos cálculos renales? Los cálculos relativamente se identifican fácilmente porque duele. Cuando uno forma un cristal de cálculo ya de cierto tamaño, tiene que tener 2 milímetros por ahí en adelante, y pasan por la vía urinaria, molesta.
Va a depender un poco de la tolerancia que tiene cada persona a ese dolor. Un dolorcito en la espalda, aquí, como en la parte media, y que o le pone atención o lo pasa desapercibido. Y luego cuando ese cálculo empieza a agregar más cristales y se hace de cierta importancia, baja por el uréter que se llama hacia la vejiga y entonces da un cólico muy característico, llamado cólico nefrítico, que es un dolor único, muy identificable. Digamos que tiene esa cierta ventaja los cálculos que se identifican por el dolor que producen al momento que se movilizan. Yo he oído hablar, doctor, de arenilla. La arenilla es algo parecido. Sí, muy parecido, es la fase inicial. Sí. Es la deshidratación, va formando esos pequeños cristales, se depositan a nivel de riñones primero. La arenilla se descubre en una sonografía. Muchas personas le están estudiando un dolor abdominal no relacionado con riñones y le hacen una sonografía de abdomen, que hoy en día es un estudio tan sencillo, no invasivo. Y cuando le termina dice, pero mire, usted en la vesícula no hay nada, acá no hay nada, pero tiene arenilla renal. Porque la sonografía tiene la capacidad de detectar esas pequeñas microcálculos que se llaman. Hablamos de microlitiasis renal y ahí ya es un aviso. Es un aviso para empezar un tratamiento. Te hablo del tratamiento, doctor. Vamos entonces a entrar a la fase de la solución a este problema, que como bien dice, muy doloroso. Comparan el dolor de las piedras al parto. Hay mucha gente que dice igual que un parto. El parto de los hombres. El parto de los hombres. Sí, muchos hombres que han llorado con ese dolor. Doctor, tenemos que hacer una pausa, pero cuando regresemos de la pausa, vamos a hablar de entonces cómo nosotros podemos tener un parto más sano. ¿Cómo no? de este cálculo renal. Regresamos ahora. Y estamos de regreso con el consumidor y seguimos hablando sobre este tema de los cálculos renales. Doctor, en la pausa hablábamos del tema del sangrado. Le comentaba que yo sufrí, me dio arenilla y sangré. Y usted me decía, bueno, puede suceder que la persona sangre también. Sí, sí, claro, eso es algo muy frecuente. La forma usual de manifestarse el cálculo es con sangre en la orina. Sí. Por eso siempre que se vienen quejando de un dolor de espalda, pues el siguiente paso es un análisis de orina. Sí. Y ahí se van a observar sangre oculta en la orina. Y eso ya te hace sospechar el cálculo. Entonces mandas a hacer la sonografía, mandas a hacer la radiografía. Por eso te decía que el cálculo tiene sus formas de identificarse de una manera bastante precisa. No se puede confundir el cálculo con otra cosa. Yo creo que el que lo han sufrido de piedra, ¿sabe? El que ha tenido cólico nefrítico no lo confunde con más nada. No lo confunde con nada. Doctor, entonces, ¿qué se hace? El tema del tratamiento. ¿Cómo? Primero, obviamente, usted hablaba de una sonografía para detectar cualquier situación, ¿no? Sí, en el manejo lo importante es la hidratación. La hidratación. Lo mencionamos ahorita, hay que insistir un poquito en eso y más en este tiempo. Este es el tiempo de los cálculos, este es el tiempo de los cólicos nefríticos. Hay que hidratarse de una manera, si se quiere decir, enérgica, importante. ¿Que cuánto es lo que tenemos que tomar de agua en un día? 2 litros. Nuestro riñón necesita eliminar diariamente 1,5 litros de orina, ¿verdad? De todo lo que, para eliminar los tóxicos del cuerpo. Entonces, 2 litros de agua. 2 litros serían ¿cuánto? ¿10 vasos? Los famosos 8 vasos, de 250 ml cada vaso, ¿no? Entonces, pero no es fácil. No. Si tú no lo piensas y te concentras un poquito, no es fácil llegar a esos 2 litros. Ese es el primer factor para tú hacer un manejo de los cálculos. Y el segundo es que se olvida un poquito también la ingesta de leche y queso, lo que tiene alto contenido en calcio en los alimentos. Que entonces no se coma tanto. La combinación mala es tener una ingesta alta en calcio, en quesos y leche y poco líquido y poca agua. Entonces por ahí viene ya lo que tú predispones para los 2 factores. ¿Hay predisposición para esto, doctor? Sí, o sea, hay personas que son más propensas, mejor, a tener cálculos renales. Claro, hay una predisposición porque los riñones tienen sustancias que disuelven los cálculos naturales. Cuando hay un déficit de ellas, entonces sí, hay una enfermedad litiásica, que ya esa es menos frecuente, pero los riñones pueden llegar a calcificarse, a formarse dos piedras importantes, y eso ya es una patología un poquito más... Ahí va otro también, me gusta, esa es una buena pregunta. ¿Dónde
¿dónde puede degenerar un cálculo renal no tratado? O sea, unas piedras no tratadas. ¿A qué pueden llevar? ¿A qué puede llevar? Pero? A una obstrucción de los riñones, a que el riñón no puede eliminar la orina. Ya. Sucede con cierta frecuencia, personas que han tenido, bueno, tú dices que tuviste ya un cólico nefrítico, sí, y tú te olvidas de eso. Y al cabo de 10 años, de 8 a 10 años, vas a tener la posibilidad de volver a desarrollar cálculos. Tienes que estar atento en ese tiempo porque si no le pones importancia y pasan los años, de repente te haces una sonografía y lo que era un calculito de 5 milímetros lo tienes de 3 centímetros. Yeah. Porque no le diste importancia, no te dio dolor porque no desprendió ningún pedacito. Entonces lo que uno ve con cierta regularidad, digamos, no frecuencia, personas que han tenido cálculos se olvidan y a los 10 años tienen ya un bloque ahí, sí, que le están tapando el riñón. Y entonces ya se habla ya de una cirugía para sacar ese cálculo o hasta se puede perder la función renal, wow, de ese riñón. Wow. Doctor, me dio miedo, doctor. Ah, sí, atento. Tienes que ir a chequearme. Doctor, entonces, tratamientos. Obviamente hay protocolo para el tratamiento, sí, de esto. Ya obviamente usted habla del agua para prevención, pero ya que tenemos el cálculo, ¿qué hacemos? Sí, bueno, existen medicamentos que son capaces, sí, de disminuir la excreción de calcio por la orina, sí, y eso disminuye la formación. Si ya tienes un cálculo que se formó y está ahí que quiere salir, existen medicamentos que son capaces de producir relajación en la musculatura del uréter, que se llama, y ayudarte a la expulsión sin dolor. Ya. Tú me pedías, creo que ahí también en el receso, sí, un parto sin dolor, ¿no? Un parto sin dolor. Bueno, pues existen medicamentos que te pueden ayudar a que esos cálculos que ya empezaron a salir del riñón, sí, los puedas eliminar sin molestia. Y que si son muy grandes, doctor, ¿no hay algo que le ponga más pequeño, que lo disuelva un poquito y que lo vuelva arena? Depende del tamaño, sí, pues existen tratamientos diversos. Cuando son pequeñitos, menor de 1 centímetro, entre milímetros a centímetros, se pueden eliminar con medicamentos. Mayor de 1 centímetro y dependiendo de su ubicación, existe el tratamiento de la litotricia, okay, que eso lo hace en urología y es un tratamiento de romper los cálculos desde el exterior, sí, con una onda de ultrasonido. Doctor, ¿discrimina en edad y en sexo los cálculos renales? No, yo te diría que no. La incidencia es muy semejante. ¿Y en niños pueden aparecer a temprana poco frecuente, sí. Sí. Empieza ya en adolescencia y demás. Sí. Cuando aparecen niños, ya por el defecto que te decía, sí, congénito, genético, hereditario, que no tienen la enzima que evita la formación de cristales. Muy bien. Recomendación del doctor es tomar mucha agua. Doctor. Tomar mucho líquido, sale bastante económico prevenir los cálculos. Así es, y menos doloroso, doctor. Y menos doloroso. Doctor, un placer tenerlo en el programa, doctor Francisco Bonet. Usted está en el hospital Luis Eduardo Aybar, ¿verdad que sí, doctor? Sí, estoy. Bueno, y el Abel González también. Clínica Abel González. Clínica Abel González. Muchísimas gracias, doctor. Ahí están los teléfonos en pantalla del doctor para cualquier pregunta o consulta, pueden hacerla por allá. Muchísimas gracias, un placer tenerlo en el programa. Vamos a la pausa, señores. El doctor Wilfredo Mañón Rossi con nosotros a continuación.